Comienza realmente reduciendo el militarismo y el complejo militar industrial. Déjalos sin recursos porque dices, oh, entonces vamos a ser invadidos. Y eso es solo una táctica de miedo. Es muy preciso decir que lo que están haciendo no tiene sentido. Es muy perjudicial. Va a perjudicar más a la clase media y a los pobres, y va a llevar a menos paz y menos prosperidad. Qué tan rápido llega y cuánto dura depende mucho de cómo reaccione la gente a esto. Tendríamos que cambiar de política si alguna vez es volver a un fuerte crecimiento económico. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña un invitado absolutamente fantástico. He estado esperando con muchas ganas esta conversación. Estoy muy honrado de estar acompañado por el Dr. Ron Paul. El Dr. Paul es un excongresista, candidato presidencial de los Estados Unidos y fundador del Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad, una organización que apoya una política exterior basada en relaciones pacíficas y comercio con todos. El Dr. Paul es el presentador del Ron Paul Liberty Report. Es un programa excelente, soy un gran admirador. Compartiré el enlace en la descripción a continuación. No puedo recomendar el programa lo suficiente. Dr. Paul, muchas gracias por acompañarme. Es un gran honor. Bienvenido de nuevo. Gracias. Es un placer estar contigo, Lena. Dr. Paul, hay tantas cosas sucediendo recientemente. Hay tantos eventos recientes sobre los que me encantaría conocer su opinión. Tenemos nuevos aranceles, el presupuesto del Pentágono de $1 billón y, por supuesto, el riesgo de una guerra con Irán. Así que tal vez podamos comenzar hoy con los aranceles. La guerra comercial global está claramente escalando. Donald Trump aprobó un arancel del 10% sobre las importaciones chinas el 8 de abril. Y luego, al día siguiente, el 9 de abril, las autoridades chinas realmente tomaron represalias e impusieron un arancel del 8% sobre las importaciones estadounidenses. ¿Cuál es su opinión sobre estas escaladas en las tensiones comerciales, en las tensiones económicas y su impacto en los consumidores estadounidenses? Bueno, mi respuesta simple a esa pregunta, mi primera reflexión, es que no tiene ningún sentido. Es una mala política económica. Y no sé por qué los adultos que pretenden saber mucho proponen ideas como esa. Pensé que los aranceles estaban desfasados hace mucho tiempo. Moralmente deberían estarlo, y también, ya sabes, económicamente. No proporcionan ningún beneficio, solo daño. Es solo más travesura por parte de los gestores que quieren cuidar de todos y pretenden que están a cargo. Así que los aranceles en principio no son necesarios y son muy peligrosos. Reducir el gasto gubernamental y centrarse en disminuir la deuda nacional fue un tema candente en enero, hace varios meses, al igual que las llamadas para verificar la existencia de oro en Fort Knox. Sin embargo, desde entonces, desde enero o principios de febrero, parece que no ha habido realmente discusiones significativas sobre ninguno de esos temas. Pero los datos más recientes muestran que Estados Unidos gastó casi $1,000 millones, con B, $1,000 millones, desde enero de este año bombardeando Yemen. Luego, la administración actual aprobó casi $12,000 millones en ventas de armas a Israel. Ahora estamos en abril, y el presidente Trump está solicitando un presupuesto récord de $1 billón para el Pentágono. Anteriormente, Trump prometió reducir el gasto militar. Ahora, en realidad, lo está aumentando. Muchas personas están bastante decepcionadas, sorprendidas y confundidas, sin saber qué pensar al respecto o si simplemente necesitan darle más tiempo y ver cómo se desarrolla. ¿Cómo se puede entender una diferencia tan marcada entre las actividades de la administración actual, las políticas implementadas con respecto al gasto gubernamental y una posición bastante intervencionista frente a las promesas de reducir el gasto gubernamental y poner fin a las guerras, a los conflictos que todos escuchamos durante la campaña electoral?
Bueno, genera desconfianza, y la desconfianza está justificada, y a veces es saludable. Cuando la gente pierde la confianza en todas las promesas falsas, podrían unirse y comenzar a hablar sobre cambiar las cosas y lo que deberían hacer. Así que es algo que es muy difícil de creer que sigan adelante y hagan esto. Mencionaste el $1 billón que para finales de este año van a gastar en militarismo. Bueno, había otra persona de la administración, y parecen estar presumiendo de ello, ya sabes, representando a la administración que posiblemente el próximo año va a ser 2 billones. No tiene ningún sentido. Es tan inmoral porque están imprimiendo el dinero. Son falsificadores que están haciendo esto. Es un fraude. No conduce a ningún buen resultado. Solo piensa en cuánto dinero se ha utilizado en el $1 billón del que estamos hablando aquí. Y eso va a todas partes, al Medio Oriente y a Ucrania. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas eran transeúntes inocentes? Eran civiles. Y sin embargo, es casi todo nuestro dinero. Sí, la gente dice sí, pero los estadounidenses no están muriendo. Pero los estadounidenses están sufriendo por ello, porque estamos pagando por ello. Es una política exterior terrible, terrible hacer esto, y luego hacerlo en nombre y con el pretexto de ser elegidos, afirmando que van a detener las guerras. Y por eso tenemos que ser un poco cautelosos, porque tal vez algo bueno salga de esto. Porque ya sabes, al observar, por muy malo que haya sido este plan para recortar el presupuesto, realmente no ha funcionado. Aún así, si miras lo que USAID ha revelado, la gente dice, santo cielo, no sabíamos que era tan malo. Así que la información es importante, y deberíamos hacer eso, ya sabes. Averiguar qué está pasando con la Reserva Federal, y averiguar cómo están gastando todo el dinero del Pentágono. Mucha más gente se despertaría. En este momento, la gente simplemente está luchando por salir adelante y vivir con lo que tiene. Y eso hace que sea difícil emocionarlos con algunas de las cosas que consideran esotéricas. Dr. Paul, recientemente publicaste en el antiguo Twitter, cito, «Viene un presupuesto militar de $1 billón. Observa la desaparición del sistema económico falso». Así que claramente estamos empezando a ver las grietas, por así decirlo, en el sistema financiero. El oro recientemente alcanzó los $3,000 por onza. Los aranceles colapsaron los mercados a nivel global y continúan colapsando. El dólar está perdiendo valor. Y estamos aprendiendo que los países del llamado sur global, algunas personas prefieren referirse a ellos como la mayoría global, están desarrollando activamente plataformas alternativas de liquidación financiera para proteger su propia soberanía económica y reducir su dependencia de las políticas de Estados Unidos y la política de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo queda antes de que este sistema económico falso cruce el punto de no retorno? Ya crucé el punto de retorno. Bueno, es difícil de decir. Creo que estamos en un punto en el que puedes esperar que empeore antes de mejorar, y no puedes manejar este sistema. El sistema soviético se mantuvo unido durante décadas, y nosotros que vivíamos en ese periodo de tiempo temíamos un intercambio de armas nucleares. Afortunadamente, no ocurrió. Pero el sistema soviético simplemente se desvaneció. Fue como un no evento, lo cual fue fantástico. Pero estaba en bancarrota. No funcionó. El comunismo no funciona. Y esa es, con suerte, la forma en que nuestro sistema se desintegra, en que no funciona, y no está funcionando muy bien. Las cosas de las que acabas de hablar describen una guerra en dos frentes. Tenemos esta guerra que declaramos contra nosotros mismos al imponer aranceles a otras personas, invitando a una guerra arancelaria. Y esto es un gran problema. Mucha gente está sufriendo. Y solo piensa en los billones de dólares que la gente ha perdido. Algunos de ellos son personas muy ricas que pensaban que eran demasiado ricas para salir perjudicadas. Pero muchas personas promedio tenían sus ahorros en acciones y bonos, y ellos también han sufrido gravemente por eso. Así que tenemos esa guerra económica lidiando con aranceles, interferencias y la deuda que hemos acumulado.
Pero también estamos usando todo este dinero que realmente no es dinero. Es solo crédito. Nos quejamos de gastar tal vez $1 billón este año, pero no lo tenemos. No hay dinero en el tesoro. Así que tienen que pedir prestado ese dinero. Y básicamente lo pedirán prestado imprimiéndolo. Llevarán bonos del tesoro a la Reserva Federal y así es como obtienen el crédito. Y hasta ahora, el mundo ha estado muy dispuesto a aceptar dólares, y todavía lo están, y probablemente lo seguirán estando hasta cierto punto. Pero creo que de lo que estás hablando es que el sistema parece tambalearse, y cuánto tiempo va a durar. Cuando miras la economía, si observas, por ejemplo, el sistema monetario, puedes predecir burbujas. Puedes ver burbujas. No tienes que ser un genio. Ya sea una burbuja inmobiliaria o las burbujas de Bitcoin, todas estas cosas, puedes verlas cuando va a surgir algo. Mira qué rápido algo hace 3 días. No sabes cómo. Estoy seguro de que Trump y su equipo no esperaban este tipo de problemas, porque si lo hubieran hecho, no lo harían a propósito, pero no pueden. Y la gente no puede predecir cuándo el mercado se rinde. Y eso es lo que pasa con una moneda. Hay indicios de que les gustaría atacar al dólar, y lo están haciendo. El dólar es menos popular, pero aún así, la gente opera con dólares. Todavía tenemos más armas, más riqueza y más credibilidad, pero la estamos perdiendo rápidamente. Y cuando llegue el golpe final, es impredecible. Pensé que tal vez en 1971, cuando rompimos el vínculo del dólar con el oro, maybe in 1971, when we severed the link of the dollar to gold, that it wouldn't be too long after that. Well, we had a que no pasaría mucho tiempo después de eso. Bueno, tuvimos muchos problemas en los años 70, seguimos teniendo estos problemas, por lo que está durando más de lo que mucha gente predeciría. Pero no creo que podamos decir, bueno, olvidémoslo. El sistema es viable. Es algo parecido a lo que le pasó al sistema soviético. Era tan malo que la gente simplemente se rindió. El mundo se rindió y estaban en bancarrota. No podían luchar sus guerras. Y todo terminó. Eso llegará. Podría surgir esta situación actual de estar con esta guerra dual en cursos, nosotros expandiendo la guerra contra Irán y Ucrania y todos esos lugares, y también esta guerra arancelaria. Entonces, esto podría ser algo que conduzca tal vez en una semana a partir de ahora a otro curso de colisión. Pero podrían sacarlo del fuego y convencer a la gente de hacerlo. Y ya empiezan a decir, bueno, resolveremos nuestro problema aumentando el salario mínimo. Eso es una locura. Pero eso es lo que intentarán hacer. Pero es muy acertado decir que lo que están haciendo no tiene sentido. Es muy perjudicial. Va a perjudicar más a la clase media y a los pobres. Y va a llevar a menos paz y menos prosperidad. Y la rapidez con la que llegue y la duración que tenga depende mucho de cómo reaccione la gente a esto. Y tendríamos que tener un cambio de política si alguna vez esperamos volver a un fuerte crecimiento económico. Dr. Paul, antes de que pasemos a varios puntos en geopolítica, si usted fuera presidente en este momento, lo cual sería absolutamente increíble, ojalá fuera el caso, pero si estuviera en la oficina oval ahora mismo, ¿cuáles serían sus principales prioridades, tal vez sus 3 principales prioridades, en cuanto a solucionar el lío económico en el que nos encontramos ahora? Bueno, en última instancia, sabes, no puedes hacer nada a menos que la gente lo acepte. Así que digamos que podríamos recortar el presupuesto un 10% al año hasta equilibrarlo, o un 2% al año. Incluso la más mínima insinuación de ineficiencia, están hablando, ya sabes, del comité de eficiencia, recortando. Hay mucha resistencia, mucha gente enojada, gente protestando por ello. Así que ese es un problema que tienes. Sabes, lo más importante, y esto no es como si pudiera escribir una orden ejecutiva. Lo más importante es tener más personas como tú interesadas en el tema. Jóvenes que lo miren y difundan un mensaje, porque eso tiene que suceder.
because that has to happen. Because if I were in the office, Porque si yo estuviera en el cargo y dijera, ¿saben qué? Tenemos que recortar. Deberíamos recortar toda la asistencia social y toda la guerra. Y vamos a empezar con estas guerras y el ejército. Eso probablemente sabes. Podría funcionar hasta cierto punto. Pero si dices, voy a recortar los cupones de alimentos, sería malo. Así que podrías idear y decir, ok, vamos a elaborar un sistema donde puedas hacer esto deliberadamente. Vamos a recortar la asistencia social, pero lo que realmente vamos a hacer es detener todas las guerras y traer de vuelta a todas las tropas. Y podrías hacer eso con una orden ejecutiva, en lugar de bajo estas condiciones, hablar de un presupuesto del Departamento de Defensa de $1 billón que pasa a $2 billones en un año. Eso es una locura. $2 trillion in a year, that's crazy. So something terrible is going to happen before the end of Entonces algo terrible va a suceder antes de que termine el próximo año. Así que eso es un problema. No importa lo que una persona como yo haría, ahora mismo las condiciones son tan malas. Incluso Trump se ha topado con el problema de que les gustaría llegar al fondo de esto. Los tribunales están tan llenos de malas ideas y malas personas, y tienes gente en las universidades. Realmente tendrías que tener un cambio. Tienes que tener un cambio en lo que ha sucedido en el sistema universitario durante 110 años, enseñando todas estas tonterías. Pero aún podrías hacerlo. Podrías hacerlo por orden ejecutiva. Probablemente eso sea lo más importante. Pero no podemos resolver todos los problemas económicos porque tiene que pagarse de una forma u otra. Va a haber un incumplimiento. Pero podrías, con una orden ejecutiva, porque el presidente tiene autoridad para mover tropas y no hay una guerra oficial en curso, yo diría simplemente traer a las tropas a casa. Tráelas a casa y ahorra miles de millones de dólares y detén esta expansión. Eso sería un impulso saludable para la economía. Pero diría que sí. El mismo día que traemos a las tropas a casa, probablemente no vamos a deshacernos de todos los cupones de alimentos y toda la asistencia social para las personas pobres. Creo que lo último que podrías hacer, lo peor que podrías hacer, es cortar la financiación para las personas pobres, los niños que están enfermos. Sin embargo, si no resolvemos nuestros problemas, se cortará porque el dinero dejará de funcionar. Así que de cualquier manera, va a haber un problema. Pero, si deseamos que la gente lo acepte, ya sabes, empezar realmente recortando el militarismo y el complejo militar industrial, dejarlos sin recursos, porque dices, oh, entonces vamos a ser invadidos. Y eso es solo una táctica de miedo, y todos dicen que no. Bueno, no podemos hacer eso. Pero te diré algo, ahora mismo sería muy difícil hacerlo porque las condiciones no son las adecuadas. Así que lo que pienso es que trabajo bajo la suposición de que la mala inversión donde la gente cometió errores porque pensaban que eran más ricos de lo que realmente eran. Y también la mala inversión y las cosas que sucedieron con la inflación, ya sabes, los precios son demasiado altos en el mercado ahora mismo, diciendo que son demasiado altos. Por eso las acciones están bajando. Si puedes tener un sistema que permita el gradualismo, no será aceptable. Así que condicionaría al pueblo estadounidense diciéndoles la verdad sobre lo que está sucediendo y qué esperar, y les devolvería su libertad de una forma u otra lo más rápido posible. Detener el impuesto sobre la renta y hacerles saber a las personas que sí, va a ser caótico, pero van a tener mucho más dinero y tendrán que cuidarse a sí mismos. No pueden ir llorando al gobierno para pedirles que roben dinero de otra persona porque su negocio fracasó. Así que es un gran problema. Y no hay, ya sabes, incluso si estuviera allí hoy, mañana, y dijera, bueno, queremos un examen y hacer una auditoría de la Reserva Federal, hay tantas personas involucradas, es a nivel mundial, y eso es lo que mantienen muy en secreto. Así que no es factible. Pero creo que podrías hacer mucho bien si estableces el estándar diciendo, mira, tenemos que recortar. Si no lo hacemos de manera deliberada, todo se nos vendrá encima. Pero comenzaría con el ejército y luego trataría de animar a la gente a entender. Pero lo que realmente necesitamos
Es mucha más gente en la radio y haciendo videos y hablando de ello como lo estás haciendo, para que más personas entiendan por qué lo estamos haciendo. Porque si no entienden, verás más de lo que está sucediendo hoy. Hay una revuelta contra cualquier pretensión de recorte que ni siquiera existe. Dr. Paul, I support every single word you said. Dr. Paul, apoyo cada palabra que dijo. Así que, a medida que el gasto militar está aumentando, desafortunadamente, podemos pasar a varias preguntas geopolíticas que tenía para usted. Según mi entendimiento, Estados Unidos acaba de desplegar alrededor de un tercio de sus bombarderos B-2, entre otros activos militares de alto valor, en Diego García y ha aumentado su presencia militar en la región. Así que estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que el no intervencionismo querría que hiciéramos, ¿verdad? ¿Y es esto meramente una postura ofensiva para forzar la reactivación del JCPOA con Irán? ¿O existe el riesgo de que la administración Trump realmente se esté posicionando para intervenir militarmente en la región, específicamente con Irán? Bueno, creo que lo están. ¿Qué tan rápido van a ir? Trabajan en colusión con Israel. ¿Sabes cuáles son los deseos de Israel? Así que no, se están preparando para eso. Esperemos y recemos para que no lleguen tan lejos. Pero lo estamos haciendo en Yemen. Mira lo peligroso que es porque se considera un puesto avanzado para Irán. Y sin embargo hemos estado allí matando a mucha gente, gastando mucho dinero. Ahí es donde se gastó ese $1 billón. ¿Y cuántos estadounidenses podrían siquiera encontrar Yemen en un mapa? Por eso la bancarrota de este país es una bendición disfrazada, porque va a haber mucho sufrimiento. Pero si los gobiernos del mundo, la gente del mundo, continúan confiando en el dólar y nos permiten ignorar indefinidamente nuestros déficits y gastarlo para mantener nuestro complejo militar industrial y satisfacerlos, y luego también involucrarnos en esta política exterior, creo que las cosas empeorarán mucho. Pero eventualmente, sin embargo, la gente renuncia a la moneda. Y ese es el gran desconocido. Sabemos que sucederá, pero no sabemos si será este año, dentro de 2 años o cuándo. Parece que muchas personas aquí en los Estados Unidos tienen dificultades con una pregunta simple en relación con los eventos en el Medio Oriente, y me encantaría conocer tu perspectiva sobre esto. Entonces la pregunta es, ¿Irán representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de América que justifique estas actividades? No creo que si le preguntaras a un estadounidense promedio caminando por la calle una pregunta honesta, ¿te preocupa hoy que Irán venga aquí y te haga daño? Habría un 1% de personas que dijeran eso. Dijeron eso sobre Saddam Hussein. Todo eran mentiras. Alimentaron el odio. Y eso te muestra que el control de los medios y la propaganda es muy poderoso porque los grandes gobiernos como este, que actúan fuera de la ley, en la creación de miedo, tienen que asustar a la gente. Tienen que saber la verdad y tienen que darse cuenta de que las políticas tienen que cambiar, pero no se puede esperar que suceda de manera elegante. Ese es el problema. Así que hay muchos errores. Si lo miramos más de cerca en casa, si un esposo o una esposa gasta y se endeuda y llegan a deber hasta $1 millón, ¿cómo van a salir de eso? Tienen que declararse en bancarrota o tienen que conseguir otro trabajo, todas estas cosas. Pero si hoy van al gobierno, probablemente rescatará a la mayoría de las personas porque ellos causaron el problema. Así que ese es un problema bastante grande que no se resuelve fácilmente. La reactivación del JCPOA con Irán parece ser la máxima prioridad, según mi entendimiento. Así que ahora Trump quiere firmar un acuerdo con Irán, y es el mismo acuerdo que rompió en 2018.
donde Irán acordó no construir un arma nuclear que dice que nunca quiso construir en primer lugar. Entonces, en otras palabras, estamos de vuelta al mismo tipo de acuerdo, 7 años después. Entonces, ¿qué está impulsando este giro de regreso al acuerdo que el presidente Trump decidió abandonar durante su primer mandato presidencial? Verás, tiendo a inclinarme en la dirección de no superar la desconfianza en el gobierno. Así que tiendo a no dar mucho peso a esas cosas, porque quién sabe cambiarán de opinión. Y tiene que ser una decisión mucho más filosófica. Y la mía es que más personas tienen que saber de qué se trata la ley natural y no aceptar las leyes de los gobiernos porque eso es propaganda y eso es autoritarismo. Quieren cancelar nuestro decir la verdad. Ellos mismos son nihilistas y dicen que no conoces la verdad. En mi caso, simplemente los ignoro porque lo que quiero que la gente haga es darse cuenta de que las leyes y la moralidad han dictado a la raza humana durante 6,000 años. Incluso en las culturas más primitivas, a medida que se desarrollaban, comprendieron y entendieron el instinto natural de que no puedes salir y matar gente. No puedes robar a la gente, no puedes mentir a la gente. Y esas cosas se desarrollaron incluso mucho antes de los 10 mandamientos. Esas cosas se conocían. Y eso es lo que hay que hacer. Así que esa es una pregunta mucho más grande y amplia. Y por eso no tengo mucha fe en que de repente, especialmente, ya sabes, esta desconfianza que se genera, ya sabes, porque cambiaron de opinión. El otro día estaba hablando con alguien y estábamos hablando del asesinato de JFK y dije, ya sabes, cuando eso sucedió al principio, yo estaba con todos los demás. Oswald lo hizo. El 80% de la gente pensaba que Oswald, tal vez incluso más que eso, un asesino solitario, mató a JFK. Pero a medida que pasaron los años, y eso fue hace mucho tiempo, más y más personas escucharon una historia diferente. Ahora, el 80% del pueblo estadounidense no cree en el gobierno. Así que hice un comentario. Fue serio. Dije, y eso es una buena noticia. Entonces la persona que me entrevistaba se rió un poco como, ¿cómo puede ser bueno tener un gobierno en el que no puedes creer? Bueno, si conoces el sistema soviético, eventualmente había mucha gente que contaba todo tipo de chistes en la Unión Soviética, ridiculizándolo. Todos sabían lo malo que era, pero eran impotentes para superarlo. Y creo que ahí es donde estamos ahora. La gente lo sabe, pero hay mucha gente que no cree en nuestro gobierno. Así que no trabajo bajo la suposición de que de repente vamos a convertir al gobierno porque todos están por el poder. Y creo que los marxistas culturales tienen una técnica que creo que debes reconocer, y es que trabajan en producir caos, y son bastante buenos en eso. Si miras lo que sucedió con, ya sabes, el COVID y diferentes cosas como los disturbios en la calle, cómo han operado con, ya sabes, la invasión en nuestras fronteras y la gente entrando. Y para mí fue como dejar que la gente simplemente entrara en tu casa e hiciera lo que quisiera. Entran. Así que todo eso ha sucedido. Y luego no saben qué tienen que hacer y tienen que cambiar esas políticas, porque eso es lo que se establece con esta permisividad. Pero para mí es un gran lío. Por eso me inclino hacia algo que es un poco más amplio, pero creo que fundamental. Y creo que tienes que tener personas con principios básicos de moralidad. Los fundadores lo entendieron. Incluso hablaron de ello. Sí, te estamos dando una república, pero no la vas a tener si no sigues siendo un pueblo moral. Así que estaban convencidos de que el pueblo estadounidense en ese momento estaba mucho más dirigido moralmente. Los fundadores no eran perfectos, pero eran genios en entender la historia. Y lo digo en broma, pero en serio, dije que eran genios, tan bien leídos y educados, porque no tenían que ir a escuelas del gobierno. Eso es lo que necesitamos más. Y por eso soy optimista, porque miro a mi alrededor y veo todas las organizaciones que existen. Y tengo mi pequeña organización, pero hay muchas buenas organizaciones.
Siempre he admirado lo que ha hecho el Instituto Mises. Proporcionan la literatura y han convertido a miles de personas. Pero la otra cosa es, no te desanimes. El hecho es que los números son importantes hasta cierto punto. Las actitudes predominantes son importantes, pero realmente se reduce a un número más pequeño. No tienes que esperar hasta que el 51% esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Necesitamos la tasa central del liderazgo en un país, porque incluso para nuestra revolución, menos del 10% de las personas en las colonias apoyaron la guerra. Pero los líderes lo hicieron, lo entendieron y pudieron describirlo en términos intelectuales, como en la Declaración y en la Constitución. Eso es muy importante. Así que no puedes desanimarte porque no tenemos control de los medios, no tenemos control de los tribunales, pero tenemos control de una cosa que la gente conoce, y eso es que un momento ha llegado, no puede ser detenida. Así que deberíamos ver esto. La idea de la libertad creo está ahí. El caos está en la calle. Los marxistas culturales piensan que es una bendición, porque van a introducirnos a todos ahora una estricta adhesión al socialismo y al comunismo. Y yo pienso que no, lo veo como una oportunidad. Las calles están en disturbios y la gente está preocupada y la gente despertó con la tontería del COVID y cada vez más personas se han despertado. Así que creo que eso es bueno. Y así es como trabajo. No puedo pensar, no puedo lidiar con la señal. Si estuviera allí y tuviera el poder e hiciera esto, de repente cambiaría porque están tratando de hacer eso solo de manera minúscula, ya sabes, con el esquivar. Quieren despedir a algunas personas y hacer esto, y hay disturbios en la calle. Así que simplemente no creo que la gente tenga que prepararse para eso. Y eso, para mí, viene a través de la educación. Por eso admiro a las personas que están ahí fuera tratando de cambiar la mentalidad de la gente y hacer que la gente entienda de qué se trata la ley natural y entienda por qué estas personas no son tímidas al decir sí. No creo que puedas encontrar la verdad en absoluto. Así que ni siquiera intentan encontrarla. Ahí es donde está el problema. Dr. Paul, I fully agree with you. I think education is the foundation. Dr. Paul, estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que la educación es la base. Y creo que su maravilloso programa, el Liberty Report, es absolutamente perfecto para ver a diario, para obtener esa información de una manera muy condensada y fácil de entender lo que realmente está sucediendo y tener una buena idea de qué expectativas podríamos querer tener en el futuro si las cosas no cambian. Dr. Paul, muchas gracias por esta conversación y por su tiempo. Ha sido un honor y un placer tenerlo hoy. Sus pensamientos y perspectivas son muy apreciados. Y ciertamente espero tener la oportunidad de conectarme con usted nuevamente. Muy bien, Lena, y te agradezco la oportunidad de estar contigo hoy. Gracias.